Hola, hoy estamos acá desde la mitad de la caótica ciudad de Bogotá en un parque en Cedro Golf y vinimos a hacer una pausa. Hoy estamos aquí con Cami. Él nos va a contar un poco de su historia, de lo que viene haciendo y la razón de por qué hoy decidimos pausar. Bueno, como dijo Nico, estamos acá con Camilo Gómez, un maestro en meditación, awareness y todas estas prácticas que son necesarias para una vida mejor. También eres profe de calistenia, También, sí. un duro. Y como dijo Nico, decidimos hacer una pausa hoy. Decidimos venir, respirar un poco. Y Cami nos acaba de instruir en una sesión de meditación que compartiremos con ustedes un poco, la cual la verdad nos dejó más ligeros, al menos así me siento yo. Eh, esta pausa es muy, muy necesaria y creo que todos debemos hacerla, pero dejemos que Cami nos explique un poco. Cami, quisiera preguntarte, ¿tú cómo empezaste en este camino de la meditación? ¿Qué te hizo ser profe? Eh, ¿Cuál fue tu llamado a esto? Hace 10 años empecé yo a meditar por un llamado espiritual, o sea, un despertar espiritual en el que me empezó a interesar mucho el tema del budismo, del taoísmo, la filosofía me gusta desde pequeño, veo muchas películas filosóficas y eso combinado con que hace más de 15 años empecé yo a dar clases de guitarra, un vecino mío me dijo, oye, tú tocas muy chévere, ¿me puedes enseñar? Y empecé a dar clases y resulta que tengo la vocación. Entonces empecé a dar clases de guitarra, después clases de canto, después entrenamiento personalizado y todo eso me llevó a mí a eventualmente cuando llegué a un punto de tener suficiente paz interior y empieza la pandemia y yo estoy obviamente no perfecto, porque uno pues, no puede estar perfecto en la pandemia, pero estoy bastante bien comparado a todos mis amigos y familiares que me lo están haciendo saber. Empiezo a hacer videollamadas para hacerles meditaciones. No tenía ni idea de cómo dirigir una meditación, pero pues era lo mejor que podía hacer por la gente que me rodea, tratar de ayudarlos. Pero igual logré dar la clase porque como soy profesor, entonces como que tengo el método de cómo encauzar una, pues de cómo llevar una clase. Eso me llevó a darme cuenta que era mi propósito, mi ikigai, y desde entonces me empecé a especializar. He estudiado también life coaching, entre otras cosas, para poder tener la capacidad de compartirlo de la mejor manera posible. Y ya hace un año fue que empecé a dar mis clases grupalmente, porque eran personalizadas nada más, y obviamente con la intención de llegar a más gente, porque como dicen ustedes, esta pausa es necesaria y el poder mantenernos presentes es súper útil para nuestro día a día en la ciudad tan movida, como súper necesario por la mente que tenemos y por internet. Todo va muy rápido y sirve muchísimo aprender a frenar, porque solo cuando frenamos es que podemos observarnos a nosotros mismos y solventar muchas cosas que si uno va muy rápido o sea, no tenemos tiempo, o por lo menos no le sacamos tiempo, y no hay otras prioridades. Si uno va muy rápido en un carro, uno no se va a poner a mirar hacia atrás, uno necesita estar mirando hacia adelante. Entonces obviamente está la dualidad de, bueno, yo necesito ser útil, práctico, pero si hay algo por dentro que no está funcionando, pues me va a tocar de vez en cuando frenar, ajustar, para poder ser aún más efectivo, aún más útil. Pero muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo porque no sabe que existen las prácticas o porque no consideran esa parte de su naturaleza como algo importante. Tienen otras prioridades. Entonces, al darme cuenta que la gente pues, está empezando a hacer más prácticas de yoga, de meditación, mindfulness, ejercicio consciente, y trae tantos beneficios, y pues ya con casi 10 años de conocimiento y de prácticas,
se volvió pues obviamente casi que una obligación uno compartirlo de la mejor manera posible a quienes quieren aprender a frenar un poco, a autoobservarse. La gente que quiere sanar muchas veces no tiene herramientas, entonces la idea es poder darle un espacio a la gente para que pueda frenar, escucharse a sí mismos y aprender de herramientas para solventar todo eso que en pandemia yo vi en otras personas, que siento que es como mi propósito, ayudar a la gente a tener no un maestro en el cual les toque contar, sino un punto de referencia para que puedan desarrollar las herramientas que les den una independencia. Eso es lo que me parece a mí súper importante. No ser, como decir, una figura de autoridad, sino al contrario, compartir lo que los grandes me han enseñado a mí. Buda, Krishnamurti, Eckhart Tolle, Epicteto, Marco Aurelio, son sabios a través de los tiempos que han dejado semillas de sabiduría y uno puede aceptarlas a ciegas o hacer ciertas prácticas y desde una curiosidad, desde un escepticismo saludable, me gusta decirle a mí, observar qué nos dicen y por qué no lo dicen. Sí, pero ¿para qué me dice soltar Krishnamurti? ¿Para qué me dice hacerme amigo del presente Thich Nhat Hanh? ¿Para qué me dice Marco Aurelio que lo que yo vea en el camino, si es un obstáculo, se vuelve parte del camino? O sea, ¿de qué me sirve todo eso? Porque si son considerados sabios, tiene que ser por algo. Entonces es esa receptividad de observar esta información desde una quietud que le permita a uno realmente cuestionarse y realmente llegar a sus propias conclusiones uno mismo, para no tener que estar aceptando lo que le dicen o de pronto ir muy rápido aceptando lo que uno mismo se dijo en algún pasado que no le está sirviendo. Frenar. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué me sirve? Receptividad. Y desde ahí podemos ir mejorando nuestras vidas. Cami, mencionaste algo, un concepto que a mí me parece muy interesante y es el de Ikigai. Sí. ¿Podrías profundizar un poquito en ese concepto? Claro que sí. El Ikigai es una filosofía japonesa en la que es una imagen, o sea, la representa con una imagen en la que hay 4 círculos que convergen todos en un mismo punto, y los círculos dicen si eres bueno en hacer eso, si te pagan por hacer eso, si le sirve al mundo y si te gusta hacerlo. Y entonces las permutaciones, ¿no? Si soy bueno en hacerlo y me pagan, tengo un trabajo. Si me gusta hacerlo y le sirve al mundo, tengo un propósito. Pero si ya se juntan las 4, en el centro está el Ikigai. Te pagan por hacerlo, te gusta hacerlo, eres bueno haciéndolo y le sirve al mundo. Si uno logra encontrar eso para cada uno, según los japoneses, pues el mundo sería magnífico, porque todo el mundo estaría en armonía haciendo lo que le gusta, para lo que es bueno, y tendríamos todos un sustento. Entonces el Ikigai es esa idea de ese enfoque, o sea, desde esas posibilidades lograr reflexionar uno para llegar a eso. A mí no me tocó reflexionar, sino que finalmente yo llegué a eso y después me di cuenta que se llamaba Ikigai. Me gustaría como preguntarte o que nos contaras esa importancia de parar muchas veces, porque siento que todos en algún punto vamos como en una especie de piloto automático, haciendo cosas, trabajando, nos levantamos, trabajamos, hacemos aseo, cocinamos, nos dormimos y vuelve y se repite ese mismo ciclo. Sí. Entonces quisiera como preguntarte cómo podría una persona que tal vez no esté tan envuelta en este tema de la meditación o de frenar un poco esa vida caótica o cíclica que va teniendo día a día, para encontrar lo que pues van a ver en la meditación, ese silencio, ese sentimiento muy interno o interiorizado que tal vez no escuchamos porque no nos damos esa posibilidad de parar. Si tuviera que dar una pequeña guía para que uno pueda partir de una vida caótica a empezar a frenar de a poquitos,
para alguien que no tiene ni idea, sería un suspiro cada vez que uno se sienta abrumado, o un suspiro cada vez que hay una emoción que a uno no le gusta. Si me estoy sintiendo mal, pero yo no me quiero sentir mal, tiene que haber algo en automático. Le doy el beneficio de la duda. De pronto no es la circunstancia, de pronto es mi interpretación. Y de pronto un mantra, que puede ser cualquiera, yo doy unas opciones, pero uno que me gusta mucho es este sonido de cuando te han servido suficiente café y ya es suficiente y tú quieres que se detengan. Es ¿cierto? Y ese mantra, por un lado es cómico, es chistoso, entonces uno se acuerda y sirve muchísimo, no para usar con los demás, sino para usar con nosotros mismos. Si me estoy ofuscando y si veo que tengo el ceño fruncido y la presión alta, a mí mismo, en mi mente me lo digo para mí, frena, un momento. Y ahí respiro profundo. Incorpora esas dos cosas. Siento que es más que suficiente para empezar. Bueno, Cami, de los autores que has leído, Sí. que sé que son bastantes, yo te cuento, yo también empecé a leer hace poco Marco Aurelio. Sí. He leído otros autores, pero siempre había pospuesto la lectura de las meditaciones, no sé por qué. Ajá. Simplemente hace 2 semanas algo me dijo, es el momento, y empecé a leerlo. Y algo que de las cosas que he leído, creo que lo mencionaste ahorita, el tema de que de pronto un obstáculo se vuelve parte del camino. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre eso? Porque de lo que leí, por ejemplo, recuerdo que hablaba de cómo un pequeño fuego, una pequeña llama se puede apagar con un obstáculo que es más grande que él. Puede ser, no sé, un pedazo de cartón que sea más grande que la pequeña llamita, pues lo va a ahogar. Pero cuando el fuego comienza a comer un poquito más y un poquito más, cada obstáculo que antes lo frenaba se vuelve parte de su naturaleza y hace que este fuego se avive. Sí. Y yo leía esto y lo hacía una pequeña analogía desde mi punto de vista, como los obstáculos de la vida. Al fin y al cabo, cada obstáculo que te va frenando de a poco, mientras tú lo vas superando, se vuelve parte de lo que eres, y eventualmente eso te va a hacer una persona imparable o una persona que se va a alimentar de esto para seguir como un fuego. ¿Qué opinas de esta idea, de esta enseñanza que ahorita creo que la mencionaste y la verdad me gustó bastante? A mí también me gusta mucho, y me gusta porque es práctica, pero no dice muy bien el cómo hacerlo. Y me fascina la analogía, pero entonces lo que hago yo es, pues lo que hice yo cuando la leí hace muchos años, es hacerme la pregunta, ¿cómo aplica esto? ¿Cómo se traduce a mi día a día? Y lo que yo veo es lo siguiente: cuando yo soy una llama muy pequeñita y me echan un pedacito de algo que me va a hacer crecer un poco, ¿qué significa eso en mi vida? Y lo que me di cuenta yo, o por lo menos como yo lo interpreto, es: si tú ves algo como una oportunidad de crecimiento, va a ser lo suficientemente pequeño para ti para consumirlo y que te ayude a crecer. Pero si tú lo ves como algo que se interfiere en tu camino, se convierte en algo muy grande que podría apagarte. Entonces es algo como psicológico de la manera como interpretamos la circunstancia. Y si queremos crecer, tendremos que tener una disposición de apertura para poder observar las cosas de la forma que las reduzca en tamaño psicológicamente. Puede que sea una situación muy importante, pero no me sirve verla como algo demasiado importante. O sea, yo sé que es importante, yo sé que de pronto, digamos, si se trata de la salud o de salvar una vida, es demasiado importante, pero si verla como algo demasiado importante me congela a mí, no me conviene, no es útil para la situación. Entonces es importante no quitarle el valor, sino reducirlo al mínimo tamaño posible para poder verlo como algo solucionable, para poder verlo como algo que puedo enfrentar desde una comparativa estratégica.
O sea, usar la mente no para abrumarnos, sino al contrario, para tratar de justificarnos de que es algo fácil de dominar, así no lo sea, que todos lo hemos hecho. Esos momentos de dificultad en los que nos tocó justificarnos el por qué algo es fácil, algo es sencillo. Y es finalmente esa mentalidad de reinterpretar las cosas estratégicamente para poder dar lo mejor de nosotros. Es la última pregunta que tendría para ti es, yo fui deportista mucho tiempo, también me gusta mucho como involucrarme en temas de meditación, de mejora personal, he hecho inmersiones en hielo con el método Wim Hof. Y pues hay, digamos que muchas maneras diferentes de pronto estar en presente y analizar lo que uno está pasando. Pero porque pues he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que a mí meditar no me funciona, o no me concentro, o no me fluye, o me quedo dormido. Sí. Entonces, quisiera preguntarte como para esas personas que dicen que meditar y lo conciben como sentarse, cerrar los ojos y respirar. Yo siento que pues hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Qué podrías decirle a estas personas que de pronto sí necesitan esa pausa, pero tienen esos preconceptos que la meditación no les funciona? Porque puede que en algún momento lo hayan intentado y no hayan tenido como una guía. Entonces, pues para las personas que nos vean que tienen ese pensamiento, ¿qué podrías decirles? Grandiosa pregunta, porque muchas veces la gente no aprende a meditar es porque tiene un concepto de la meditación. Y lo que yo les recomiendo a esas personas es observar en sus vidas si ya han meditado antes. Porque muchas veces hay personas que me dicen, no, yo no puedo meditar, me quedo dormido, me distraigo muy fácil, todo eso. Ese es como lo común, ¿no? Pero empiezo a hacer preguntas para indagar un poco más al fondo y me dicen, pero pintar, cuando yo pinto, freno y mi mente se calma y no hay ningún pensamiento y estoy un trazo a la vez. Entonces sí sabes meditar, solo que no a través de un concepto de pronto espiritual, de respirar y decir Om, y entonces de pronto son reacios al concepto que está ligado a la meditación. Pero la meditación finalmente es la práctica de la conciencia y la presencia, que muchas veces logramos esa quietud a través de cocinar, o de estar con nuestros familiares, o de simplemente salir a caminar en una montaña durante horas, sudar y llegar hasta la cima para luego comerse un sándwich sudados y volver a bajar. Para mucha gente va a haber un diferente método de entrada al estado de receptividad, al estado en el que se activa una parte del cerebro que nos permite autoobservarnos y que permite que no se puede apagar el sistema de defensa del cuerpo, pero sí se puede intercambiar por el estado de digerir y de reponernos. Entonces finalmente muchas personas lo logran de una forma, de otra, o incluso algunos que nunca lo han logrado porque todo lo que relacionan con lo que necesitan le han atribuido una connotación negativa. Entonces lo que propongo yo es cuestionarnos si en nuestra vida hemos tenido algún momento de una paz que va más allá de dormir, más allá de poner un audio de meditación, más allá de leer un libro de filosofía, algo que sea tangible. Porque a través de eso tangible y de esa reflexión, de pronto nos vamos a dar cuenta que todas esas personas que no saben meditar ya lo han venido haciendo, pero de otra forma. Bueno, Cami, pues primero que todo, darte las gracias. En verdad ha sido una mañana espectacular. Qué gusto. Queríamos tener la experiencia de vivir esta meditación contigo. Quería preguntarte si para las personas que de pronto quisieran tener una experiencia contigo, o una clase, o incluso una videollamada, porque creo que también no importa el medio, sino estar presente y escuchar a alguien, de pronto aconsejarlo. ¿Cómo podrían contactarte para una clase o para algo que de pronto ellos crean que tú les puedes ayudar? Pues si les interesa el tema de la meditación, si quieren aprender las herramientas para
encontrarse ustedes mismos y como decir, un punto de referencia de sabiduría de múltiples partes, taoísmo, budismo, estoicismo, todo visto desde un punto neutral, y les interesa contactarse conmigo, me podrían seguir a mis redes sociales. Si no saben si lo que yo ofrezco es lo que ustedes están buscando, podría decirles que las personas que han venido a mí, que han salido satisfechas, son personas que se encontraban con un llamado, de pronto un llamado de meditar o de pronto un llamado de mejorar su salud en el aspecto de entrenamiento personalizado, pero que no tienen las herramientas para caminar de punto A a punto B. Y en lo que me encargo yo, mi especialidad es enseñarles con razón de causa el por qué meditamos, para qué meditamos. No nada más sentarlos y decirles respiren profundo, sino por qué estamos respirando profundo, para qué, cuándo pueden hacerlo, cómo pueden hacerlo, para que finalmente se puedan independizar lo antes posible. Me parece a mí súper importante. Mucha gente dice que no es un modelo de negocio muy rentable, pero yo opino que sí, porque finalmente sí logramos que el mundo funcione mejor y le enseñamos a las personas no solo a pescar, como dice el dicho: si le doy un pescado a una persona, come un día. Si le enseño a pescar, comerá toda su vida. Pero si le enseño a esa persona a enseñar a pescar, solucionamos el hambre mundial. Con eso en mente, me enfoco mucho en independizarlos y darles las herramientas suficientes, no para crear una doctrina, sino para que ustedes puedan tener un juicio y crear sus propias opiniones y tener una razón de causa de por qué pasan las cosas, visto desde su punto de vista. Puedan leer a los grandes o a cualquier persona y tener una razón de causa y tener herramientas para discernir. Eso por el lado de filosofía. Y en el lado de entrenamiento personal, las personas que vienen a mí vienen con la intención de mejorar su cuerpo, su físico, su salud, pero no saben cómo hacerlo, y yo me enfoco en enseñarles cómo hacer los ejercicios correctamente, y estoy 100% encima de ellas. Mucha gente me dice: no, es que yo esperaba llegar aquí, que me pusieran a hacer sentadillas y que se pusiera a ver el celular. Y no, yo estoy encima, yo estoy mirando que el alineamiento de la cadera, que cuando estás haciendo la flexión, cómo está el codo, cómo está la muñeca, cómo está el hombro, cómo estás sintiendo, si estás sintiendo el pecho, si estás sintiendo la activación. Es estar totalmente envuelto con la persona, viendo que esté logrando sentir lo que debería sentir y que esté aprendiendo a reconocer lo que siente como lo correcto o lo incorrecto, para que eventualmente, de la misma forma, se puedan independizar. Lleguen a un gimnasio o lleguen al parque y sepan cómo calentar con razón de causa, hagan sus ejercicios sabiendo que lo que están haciendo es anatómicamente correcto y lo están ejecutando de la mejor manera posible, y que tengan una razón de: estoy aquí, voy para allá y por eso tengo que hacer esto y esto y esto. Ese es mi método y mi forma de enseñar. Entonces, si eso les gusta, me pueden seguir en mis redes sociales y contactarme, claro que sí, con todo el gusto del mundo. Estoy a su disposición. Ok, Cami, muchas gracias.